Buenas, buenas. Les presento a mi disquetera Commodore 1541 que no anda. Después de estar mucho tiempo guardada, por lo visto se rompió sola. Todavía guardo el cartón original que venía para transporte y retraer el cabezal, el mecanismo de tipo Newtronic. La carcasa tiene un tono que no es el original, pero lo más llamativo son las marcas producto de la reacción de la cobertura de goma del cable serie con el plástico ABS. Son muy profundas y dudo que pueda mejorar su aspecto. El equipo se conecta directamente a 110 volt mediante un cable power común, en mi caso a través de un transformador a 220. Está hecho en Japón, tanto la placa como el mecanismo Mitsumi. Antes de desarmar nada, lo mejor es mirar algunos videos de YouTube. Yo recomiendo los canales de Jan Vita y de Adrian's Digital Basement. Indispensable conseguir el manual de reparación de Commodore porque desarrolla la teoría de todos los circuitos. Al quitar la carcasa nos encontramos con una placa de tipo shortboard. Los primeros modelos venían con una placa aún más larga porque la lógica se encontraba menos integrada. Luego integraron aún más y se tiene la versión de placa más corta. Afortunadamente la mayoría de los integrados grandes están en zócalo porque son los más difíciles de desoldar. En un segundo plano se encuentra el mecanismo de la lectora. La fuente de alimentación consiste en un transformador de 110 volt que produce dos tensiones alternas que entran a la placa. Ahí son rectificadas por sendos puentes de diodos y filtradas por esos dos capacitores enormes. Luego los reguladores huevo frito se encargan de generar los 5 volt para los integrados y los 12 volt para motores y cabezal. Llama la atención que sean huevos de distintas gallinas, y eso responde a que Commodore armaba sus placas con los dispositivos que tenían a mano. No se trata entonces del resultado de una reparación previa, ya que esta disquetera nunca pasó por el taller. El consumo es de 24 watts durante la operación y la mitad en stand-by, principalmente porque gran parte de la energía es disipada por el disipador enorme donde se montan los reguladores. Los conectores inferiores corresponden al LED verde del panel, al control del motor de giro del disco, al sensor de protección de escritura, al control del motor paso a paso y al cabezal de lectura analógico. En la parte superior se encuentra el circuito de generación de clock de aproximadamente 1 MHz. El microprocesador es un 6502 y ocupa una posición central. La disquetera en sí es una computadora que tiene la capacidad de ejecutar código de usuario, como el que le carga el cartucho FastLoad. Las memorias se encuentran en la columna B. De arriba para abajo tenemos dos ROMs 2364 de 8K x 8 y una RAM estática TMP2016 de 2K, siendo este el único integrado de los grandes que está sin zócalo. Los puertos se manejan por medio de dos vía 6522. El de abajo, es el UC2, se encarga del control del mecanismo y el manejo de las señales internas, mientras que el de arriba, UC3, se ocupa de la comunicación serie con la computadora. Por último, la lógica de soporte se encuentra dispersa por la placa. El UC1, de 40 pines, es una GAL que integra diversas funciones de la placa que están bien documentadas en el manual de servicio. Los chips select se generan con integrados de lógica TTL comunes, al igual que la señal de reset. La lectura analógica del cabezal se toma con amplificadores diferenciales de vídeo NE592 en dos etapas. Los filtros analógicos se implementan con capacitores, inductores y resistencias. Esperemos no tener que meter mano en esto. Por último, en un segundo plano aparece la placa del control de velocidad del motor principal. Antes de conectar nada nos aseguramos de que no haya problemas en la fuente. Entonces, mirando el número de ensamble en la placa, ubicamos el esquemático correspondiente ya que hay varias versiones. Esto ya fue un problema porque no encontramos en ningún documento el número 251830. Luego nos dimos cuenta de que ese no era el código de ensamble, sino que el mismo estaba bajo un sticker. Desconectamos primero la entrada del transformador a la placa y lo medimos. Luego levantamos todos los integrados que están en zócalo y con el esquemático correcto impreso en A3 ubicamos un par de puntos para medir los 5 volt y los 12 volt. Todo ok. Luego de conectar la disquetera no pudo superar el autodiagnóstico quedando la luz roja encendida permanentemente y el motor girando sin parar. Claro que está en falla. Empezamos con el diagnóstico buscando la señal de clock. Medimos una frecuencia de 1 MHz aproximadamente. Luego la señal de reset estaba siempre en bajo. Encontramos una falla y no costó tanto. El circuito de reset consiste en un RC que retarda la aparición de un nivel alto en la línea de reset de manera de permitir iniciar los integrados. Medimos la tensión sobre el capacitor C46 y vemos que nunca levanta. Lo primero que pensamos es que el capacitor electrolítico está dañado, ya que esta tecnología no resiste especialmente bien el añejamiento. Lo levantamos, lo medimos y el componente estaba bien. Luego se nos ocurrió que el capacitor no se cargaba o bien porque V1 lo tenía atado a tierra o bien porque era UA1 el culpable.
Cortamos primero el pin 2 de V1 sin notar cambio y luego el pin 9 de UA1. Allí vimos que el C46 cargaba correctamente. Viendo el pin 1 y el 2 de V1, concluimos que este estaba ok, aunque ahora tenía una pata cortada. Levantamos los dos integrados y colocamos zócalos para el reemplazo. Conseguí un 74 LS14 para el UA1 y un 74 LS06 para el V1. Probamos si seguía sin pasar el autodiagnóstico. Midiendo el bus de address no notamos nada raro, pero cuando observamos el de datos vimos que se estaba corrompiendo. En vez de ser una señal de pulsos entre valores altos y bajos bien definidos, quedaba como un tren de pulsos en una tensión media. El esquemático nos muestra que el bus de datos pasa por las memorias y los vía. Por suerte, todos ellos están en zócalo. Fuimos levantando de a uno hasta encontrar que el vía UC2, que es el que se encarga de gestionar las señales de control del mecanismo lector, estaba en falla. Como el vía UC3 estaba aparentemente bien y no toma parte en el autodiagnóstico, lo levantamos y lo colocamos en el zócalo UC2, dejando libre el UC3. Medimos el bus de datos y encontramos una actividad normal. Comprobamos también que la secuencia de buteo con el autodiagnóstico se estaba ejecutando adecuadamente. Conseguimos un reemplazo del MOS 6522 fabricado por Synertec y devolvimos el UC2 al UC3. Conectamos y comprobamos que los integrados no recalentaran. Luego medimos nuevamente el bus de datos andando con el vía nuevo y estaba todo ok. Del mismo modo la secuencia de buteo. La prueba final. Bueno, ni idea qué pasó ahí. Acá descubrimos que tenemos una bobina que está abierta. ¿Sí? Esta de acá está abierta. Entonces, cuando medimos con el tester entre esta punta y esta punta, lo que vemos es esta resistencia que es de 15K. Si medimos entre esta punta y esta punta, descubrimos que esta bobina mide los 12 ohms que tiene que medir según el manual. Pero si queremos medir entre esta y esta, vemos esta resistencia en serie con esta y bueno, 15K aproximadamente. Así que tenemos una bobina que es la que detecta los ceros o los unos, no sabemos, que no anda. Por lo tanto, la idea es utilizar una bobina, una sola, la otra bypasearla, de manera tal de poder detectar los unos o los ceros y el otro, el que no estamos pudiendo leer con esta, va a salir como la ausencia del 1 o del 0 que está leyendo esta. La disquetera tiene el cabezal con una de las bobinas abiertas. Lo que estamos viendo acá es la salida del amplificador, o sea, la entrada del diferencial, que sería el UE4. Una de las bobinas está bien, pero la otra está malogrando todo el esquema, todo el sistema. ¿Por qué? Porque está llevando los niveles de tensión muy cercanos al pico y no hay forma de que el amplificador no deje de saturar. Acá lo que estamos viendo es la diferencia entre las dos señales en la línea roja, prácticamente cero, me refiero a la diferencia entre las dos bobinas del cabezal de lectura. La diferencia es aproximadamente cero y no responde por más que yo le dé comandos de búsqueda de directorio. Ahí vemos que no pasa nada. Después vemos cómo queda al hacerle la bobina falsa con resistencias. Con estas resistencias que tenemos acá, vamos a reemplazar la bobina. Lo que vemos acá es una resistencia de 12 ohms, que en realidad está conformada por una de 10 y una de 2, que era lo que tenía, y que estaba paseando la bobina de lectura que está abierta, o de lectura-escritura. Y lo que vemos acá son dos diodos que son los encargados de hacer la escritura y los levanté.
Entonces convertía esta disquetera en una unidad de solo lectura. ¿Por qué levanté los diodos de escritura? Porque las dos bobinas necesitan trabajar juntas para hacer la escritura, porque una es la que marca los ceros y otra es la que marca los 1. En el material magnético, las dos bobinas están bobinadas de una manera, para un lado, por un sentido y con el otro sentido. Para lectura puede andar, vamos a tener problemas de tasa de falla alta, pero para escritura no puede andar, así que lo mejor que podemos hacer es levantarlo, porque si no vamos a estar escribiendo solamente o ceros o unos, no sé cuál es la que está rota. Entonces vamos a corromper siempre los datos, a menos que escribamos siempre o ceros o unos, justo la que ande. Todo conectado. Y ahora lo que hacemos es probar nuevamente la entrada del amplificador diferencial. Esta es la señal que el amplificador diferencial va a tomar, porque es la resta de los dos canales. Y acá vemos cómo reacciona cuando le pedimos datos. Ahí. Lo que vamos a ver ahora es la salida del integrado amplificador, el que estábamos viendo recién, que es el UE4, es un amplificador diferencial. Bien, entonces ahí estamos teniendo la salida normal, esto está en 2 volts por división y está centrado en 0. Bien, así que le vamos a pedir el directorio y ahí tenemos cómo se ve cómo los datos van siendo llevados hasta el microprocesador. Ahí vemos que hay como una modulación que es la que se encarga de transmitir la información que luego es procesada en el micro y bueno, enviada por el puerto serie a la computadora. Esta es la señal que estamos viendo a la entrada de la PLA. Son los datos de entrada. Esto es así como lo captura el cabezal, que pasa por la primera etapa de amplificación, que después viene al amplificador diferencial, que después viene a un filtro de tiempo, que lo que hace es muestrear en el momento correcto, y esa es la que está entrando y la que estamos viendo en el osciloscopio. Y la PLA se encarga de obtener el dato de ese murmullo de cosas, obtiene el dato. Bueno, es que lo está viendo con el clock en el momento exacto que tiene que recuperar ese dato. Bueno, ahora lo que está diciendo es que no hay datos. Ahí le pedí el directorio y ahí sí, vemos cómo están circulando los datos en forma serial. Ahí está booteando dijimos, ¿no? Eso fue lo que dijimos. Y tenemos la disquetera con el disquete puesto y vamos a hacer la prueba mágica de pedirle el directorio. Y ahí va. Ahí está leyendo. ¿Serán los datos que tienen que ser? No lo sabemos. Ahora vamos a cargar un jueguito, pero en Commodore 64. Para, ¿cuál vas a elegir? No, vamos a elegir uno bueno. El comando, todo el mundo agarra y juega el comando. Ahora, Ahora sí. ¿Te dejó jugar, Feli? ¿Cómo? ¿Te dejó jugar?